Muy buenas noches. Odebrecht desembolsó más de 39.5 millones de dólares asociados a la obra de la central termoeléctrica Punta Catalina, según documentos del sistema de comunicación secreto de la División de Operaciones Estructuradas, que la constructora dijo fue creada exclusivamente con el propósito de manejar los sobornos de la empresa. El descubrimiento forma parte de una investigación titulada División de Sobornos, encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que revela que el esquema de corrupción fue más grande de lo que aparentemente la compañía ha admitido. Incluye megaproyectos como la termoeléctrica, no incluidos en la acusación aquí en el país. Las revelaciones se desprenden de una filtración de más de 13.000 documentos obtenidos por la Posta de Ecuador, cedidos al consorcio y analizados por periodistas de 10 países, incluyendo quien les habla, miembro del ICIJ y el equipo del informe. Es allí donde encontramos casi 5 decenas de pagos estipulados para la termoeléctrica con sus respectivos codinomes, que significa nombre en clave en portugués, nombres que representan los que finalmente serían los beneficiados, según lo admitido por la empresa en Estados Unidos. Se trata de transacciones no solo canalizadas a través de las empresas de Ángel Rondón, el principal acusado por el caso, sino por otras 8 compañías offshore hasta ahora no conocidas. En los documentos además aparecen pagos asociados a otras 7 obras de la constructora, también con sus respectivos apodos, y pagos a empresas consorciadas provenientes de cuentas bancarias que Odebrecht dijo fueron creadas para los pagos ilícitos. Una de las offshore que emerge en esta base de datos relacionada con la termoeléctrica Punta Catalina pertenece al reconocido economista Andy Dawarje. Tal vez se pregunten por qué un informe un día miércoles. Sencillamente porque el consorcio de periodistas de investigación con base en Washington es quien escoge la fecha, y escogieron el 26 de junio, luego de una ardua labor de 4 meses. La paz que se respira en su entorno, rodeada por cultivos de plátano, caña y otros productos agrícolas, y el mar Caribe al otro extremo, es muy diferente a la controversia que ha acorralado a la central termoeléctrica Punta Catalina desde su licitación y adjudicación del contrato hasta su construcción y las protestas de cientos de empleados que reclamaban bonos prometidos por Odebrecht, trabajadores que llegaron a tomar el control de la sala de mando en las instalaciones de la mega obra. Con una caldera. Aquí se quema carbón donde se produce vapor. Generando la primera planta hasta 320 megavatios, aún en modo de prueba. Es la obra más cara en la historia del país, con un contrato de 2.000 millones de dólares y un litigio pendiente por otros 700 millones. La construcción de la termoeléctrica ha sido promovida por la CDEE como parte de las acciones encaminadas a garantizar a los dominicanos un futuro sin apagones, con energía estable, confiable y a precios razonables. ¿Pero a qué costo? Según documentos del sistema de comunicación Drausis de la División de Operaciones Estructuradas, división a través de la cual la constructora admitió se pagaban sobornos, Odebrecht desembolsó más de 39.5 millones de dólares solo por la obra de la central termoeléctrica, a través de pagos que quedaron fuera de sus registros contables. La información forma parte de hojas de cálculo, estados de cuentas bancarias y correos electrónicos, entre otros documentos que datan de 2010 a 2015 y fueron analizados mediante una investigación internacional titulada División de Sobornos, en torno a las operaciones de la División de Operaciones Estructuradas vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina. El trabajo, encabezado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuenta con la participación de 50 periodistas de 19 medios en 10 países: Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela.
El equipo exploró más de 13,000 documentos obtenidos por la Posta de Ecuador y compartidos con el consorcio, que fueron almacenados por dicha división en una plataforma de comunicaciones secreta conocida como Drowsys. Los archivos también fueron obtenidos por separado por 1,000 hojas, también de Ecuador, que se sumó a este proyecto. Es en esta base de datos que el equipo del informe encontró casi 5 decenas de pagos estipulados para la planta termo, con sus respectivos codinomes, que significa nombre en clave en portugués, no solo canalizados a través de las empresas de Ángel Rondón, el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado por el caso, sino por otras 8 empresas offshore hasta ahora no conocidas. El acuerdo de culpabilidad firmado por Odebrecht en Estados Unidos dice que para encubrir sus actividades, la división, que funcionaba como un departamento de sobornos y terminó operando desde República Dominicana, utilizaba el sistema Drowsys, una comunicación completamente separada y fuera de los registros de la constructora, permitiendo así que sus miembros se comunicaran entre sí con operadores financieros fuera de la estructura y con co-conspiradores, usando correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos. Para esto, admitió la empresa, utilizaban nombres en clave. Este momento también es pertinente para hablar de la obra de Odebrecht, que ha recibido mayor escrutinio de la población y de nuestra parte durante todo este proceso. Me refiero a la termoeléctrica Punta Catalina. Al igual que hicimos con todas las aristas y ramificaciones de la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, también en este caso particular procedimos a realizar una investigación independiente, objetiva y amplia. Fue la única obra de Odebrecht, de las 17 que ha realizado en el país, que el procurador general dijo quedó excluida del expediente en junio del año pasado. Esto a pesar de que un día después de los primeros arrestos por el caso, el 29 de mayo de 2017, la Procuraduría, mediante un comunicado, dijo que la documentación provista desde Brasil incluía la confesión de un empleado de Odebrecht, según la cual un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el Congreso Nacional del financiamiento de la planta, aunque no evidencia irregularidad alguna en el proceso de licitación y adjudicación del contrato. La misma nota, aún publicada en la página web de la Procuraduría, continúa diciendo: tal cual se contempla en la solicitud de medidas de coerción, existen indicios serios y graves de que para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso sí se pagaron sobornos. Todo este material. En base a esas informaciones, la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación del contrato dijo 30 días después: esta comisión insta a la Procuraduría General de la República a realizar todas las investigaciones que fuesen necesarias. Esto a pesar de también haber dicho: partiendo de la información que ha podido evaluar y ponderar la comisión, no ha podido encontrar pruebas que le permitan concluir irrefutablemente que el precio acordado en el contrato para la construcción de Punta Catalina es elevado o esté sobrevaluado. Al anunciar quiénes serían los acusados formalmente, la planta brillaba por su ausencia. Evaluamos los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado. Entrevistamos a los directivos de la compañía americana Stanley Consultants, firma que asesoró el proceso de licitación de la termoeléctrica. Revisamos y valoramos el informe preparado por la comisión investigadora del proceso de licitación y adjudicación de la obra, a pesar de no tener carácter vinculante para el Ministerio Público, pero sí nos pide de arrojar luz sobre la investigación. Examinamos los alegatos de que se habían repartido sobornos para lograr la aprobación del financiamiento de la obra en el Congreso Nacional, investigando de manera profunda, como se ha detallado anteriormente, a las personas señaladas como posibles beneficiarios de esas prebendas. E incluimos de manera responsable a Punta Catalina en la solicitud de auditoría de sobrevaluación que presentamos ante la Cámara de Cuentas y de cuya respuesta estamos a la espera, tal y como explicamos anteriormente. Después de haber realizado todas estas diligencias,
no encontramos evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco durante el financiamiento de la misma. No hay forma de investigar las operaciones de Odebrecht aquí sin incluir a Punta Catalina. Es el contrato más importante, es el contrato que tiene el monto más importante y el que se ha ejecutado en un mayor periodo de tiempo. Carlos Pimentel es director ejecutivo de Participación Ciudadana, organización de la sociedad civil que ha criticado lo que califica como corrupción impune en torno a las plantas a carbón. Lamentablemente, en la República Dominicana, por existir altos niveles de impunidad, pues no se ha iniciado una investigación profunda sobre el caso Odebrecht. Entre los registros del sistema Drausis que contienen información de República Dominicana, hay una hoja de cálculo titulada 2014 que refleja 630 pagos secretos desembolsados entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 para obras de diversos países. 118 están vinculados a República Dominicana. El monto total de dichos pagos asciende a más de 55.8 millones de dólares. Todos cuentan con un número de archivo, fecha enviado, número de requisición y secuencia, seguido por el monto, nombre de la obra, el codinome o nombre en clave asociado al pago. 28 para República Dominicana solo en esta lista. Además de las empresas offshore beneficiadas, las compañías de donde salieron los pagos y las fechas de las transacciones. De los 118 pagos de nuestro país, 62 pertenecen a la planta Termo, o sea, más de la mitad. De estos, 39 fueron realizados a través de CONAMSA y 2 a través de la SHAM. Según lo registrado en la hoja de cálculo, se trata de la única obra de este tipo que Odebrecht ha construido. Ambas empresas pertenecen a Ángel Rondón, el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado en el caso, que ha mantenido su inocencia desde el primer día en que fue interrogado en la Procuraduría. Totalmente me desligo y lo dije en un documento. Jamás de los recursos que he recibido han sido para comprar conciencia ni nada por el estilo. Los pagos en la relación de Drausis, canalizados por CONAMSA y la SHAM, coinciden en fecha y monto con los detallados en la acusación del Ministerio Público, con la excepción de 8, que según los registros, originalmente fueron transferidos en euros. El monto de dichos pagos en dólares asciende a 4.6 millones de dólares. Pero ahora, por primera vez, en la hoja de cálculos vemos los nombres en clave asociados a los pagos y las obras. Nombres como Boticario, Casa 1 y Casa 2, Chacabana, Chaplin, Comisao, que en portugués significa comisión, Contador, Grupo Fechament, García Careca o García Calvo, Leao Árabe y Tigres, mencionando solo los pagos bajo el nombre de Termoplanta. Según el acuerdo de culpabilidad que la empresa firmó en Estados Unidos, los usuarios del sistema Drausis utilizaban nombres claves para ocultar sus actividades corruptas, enmascarar las identidades, al tiempo que se referían a los receptores de sobornos e intermediarios, utilizando códigos adicionales y claves. En Brasil, por ejemplo, se han publicado en los medios de comunicación los codinomes vinculados a cada político. Globo.com cita a Benedicto Barbosa da Silva Jr., expresidente del sector de infraestructura de Odebrecht, quien revelara que los nombres en clave eran usados para que los funcionarios de menor rango del área que hacía las transacciones irregulares no supieran a quién iba el dinero. Según la publicación de Brasil, las personas que tenían contacto con las autoridades elegían los codinomes. Un mismo beneficiario podía aparecer con más de un nombre clave o bien el mismo apodo se podía utilizar para designar a personas diferentes. Hasta los partidos tenían codinomes o nombres en clave que correspondían a equipos de fútbol. Coincidencia o no,
En la lista de obras que pertenecen a República Dominicana hay Tigres y Escogido, que significa escogido en español, los dos equipos de béisbol de la capital. Para nosotros, la Procuraduría ha realizado lo que yo he denominado una investigación mediática. Una investigación con muchas ruedas de prensa, con toda una estrategia de comunicación, pero desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista jurisdiccional no hay nada. Los otros 21 pagos para Punta Catalina, valorados en 11.6 millones de dólares y que también aparecen en la misma hoja de cálculo, fueron realizados a través de otras 7 empresas no conocidas hasta ahora. Andina International Limited con 2 pagos, Value Added Finance Incorporated con 1. A través de China Products Trading Group Limited aparece otro pago. Gross-Ferner LLC con 5. Optimum Advisors Group cuenta con 4. Fundación Novalux con 2 pagos. Grupo Sophus Langs con 1. Y Baker Street Financial con 5 pagos. Ninguna de estas transacciones forma parte de las detalladas en la acusación del caso Odebrecht. La última offshore mencionada, Baker Street Financial, con 5 pagos ascendentes a más de 3.3 millones de dólares entre mayo y diciembre de 2014, tiene como único director al economista Andrés Dawarje Nader, según el registro de propiedades de la ciudad de Nueva York, que documenta la compra de un apartamento por más de 2 millones de dólares en el 12º piso de este moderno edificio de más de 30 niveles en la calle 52 de la exclusiva zona de Midtown o el centro de Manhattan en diciembre de 2015. Criterios de evaluación. La empresa de Dawarje, Fundación Economía y Desarrollo, fue contratada por la CDEE en noviembre de 2013 por $500,000 para evaluar, junto a otras 2 compañías, las propuestas económicas de la licitación de Punta Catalina, que en este caso fue la de Odebrecht, que fue la única empresa que calificó para esa etapa. La compañía de Dawarje otorgó la segunda puntuación más alta, 48.23. Uno de los puntos que la opinión pública ha debatido más. Durante los últimos años, el economista ha hablado públicamente y escrito artículos de opinión en medios de circulación nacional justificando el proceso de licitación y el costo de Punta Catalina. 4 de los pagos a Baker Street Financial tienen el nombre clave García Careca. 1 está asociado con el codinome comisao o comisión. 2 de estos pagos provienen, según los documentos, de la empresa Fincastle Enterprises Limited, registrada en Bahamas, y una de 20 offshore creadas por la constructora, desde donde funcionarios han admitido salían millones de dólares para entregar los sobornos en el extranjero. Dawarje dijo a El Informe por escrito que Fincastle y Baker Street suscribieron un contrato en enero de 2014 para prestar servicios de consultoría financiera a Odebrecht, específicamente en lo referente a la necesidad que tenía esa empresa de reestructurar la propuesta de financiamiento presentada durante la licitación de la termoeléctrica que concluyó en noviembre de 2013. O sea que el economista que entregó su evaluación de la oferta económica y de financiamiento de Odebrecht el 18 de noviembre se convertía en asesor de la misma empresa 2 meses más tarde, algo que no reveló durante su testimonio ante la comisión que investigó el contrato de Punta Catalina. En su respuesta a El Informe, Dawarje añadió que prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado durante 2014 y 2015, lo que generó la remuneración pagada. Con respecto a los nombres en clave Comisao y García Careca, que aparecieron asociados a los pagos a Baker Street, señaló que nunca había escuchado esos nombres, añadiendo: "No tengo idea de quiénes son". Para las restantes 7 empresas que canalizaron pagos de la termoeléctrica, valorados en 8.2 millones de dólares, amplias búsquedas no arrojaron información concreta sobre sus dueños. Encontramos a China Products Trading Group Limited, registrada en China desde 2010, Gross-Ferner LLC,
incorporada en las islas St. Kitts y Nevis casi un año antes del primer pago de la termoeléctrica. Optimum Advisors Group, creada en Panamá en febrero de 2014, 3 meses antes de recibir el primer pago de Punta Catalina. Y Grupo Sophus Langs, también registrada en Panamá desde 2011. Grupo Sophus Langs dijo el informe por escrito que asesoró a la constructora en el diseño de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales. Las asesorías entre 2011 y 2014, añadió, no tenían vínculos con montos de los contratos ni garantizaban resultados. Además, ni la empresa ni ninguna persona vinculada a ella fue utilizada para hacer gestiones frente a terceros. Ante el pago que aparece asociado a Punta Catalina, dijo que no trabajó para una obra específica, sino para Odebrecht Dominicana como insumo de trabajo. Para Andina International Limited, Value Added Finance y Fundación Novalux, no fue posible encontrar ni los registros. Todos los pagos vinculados a las plantas a carbón fueron realizados entre enero y diciembre de 2014, justo el año en que el Congreso aprobó el contrato, luego de adjudicada la obra al consorcio Odebrecht Tecnimonte Estrella mediante una licitación cuestionada. La primera aprobación se dio en el Senado el 21 de mayo de 2014. Para esa fecha, ya se habían enviado $12.7 millones en pagos para la termoeléctrica Punta Catalina, según los documentos de Drausis, incluyendo 2 realizados el mismo 21 de mayo, que ascendieron a $2.7 millones, ambos a través de CONAMSA. La aprobación en la Cámara de Diputados se dio poco más de un mes más tarde, el 24 de junio. Para ese entonces, otros $6.7 millones en pagos para las plantas a carbón habían sido enviados. Los últimos pagos para la termoeléctrica se hicieron 4 meses antes de que en el Congreso empezaran a dar luz verde para 2 préstamos de $665 millones y $632 millones respectivamente. En el Senado, la primera aprobación fue en abril de 2015 y luego en junio, tras recibir informes favorables en ambos casos de la Comisión de Hacienda, compuesta por Dionis Sánchez como presidente, Amílcar Romero como vicepresidente, Félix Vázquez, secretario, y los miembros Tommy Galán, Julio César Valentín, Reinaldo Pared Pérez, Luis René Canaán, Francis Vargas y Charlie Mariotti. Ambos informes no cuentan con las firmas de los senadores Galán ni Vázquez. Y en abril no aparece la rúbrica de Canaán. La Cámara Baja dio luz verde a los préstamos el 22 de abril y el 7 de julio de 2015. El primer sí lo dieron tras un informe favorable en su Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Ramón Cabrera. Con respecto al voto favorable del segundo compromiso de $632 millones en la Cámara Baja, este también se produjo tras un informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda en dicho hemiciclo, que incluía a su presidente Cabrera, vicepresidente René Polanco, secretario Hugo Rafael Núñez, y a los miembros Félix Antonio Castillo, Alfredo Martínez, Alejandro Jerez Espinal, Luis Romeo Jiménez Caminero, Jorge Frías, Cristian Paredes, Víctor Ito Bisonó, Ramón Dilepcio Núñez, Rubén Maldonado, Alberto Elías Atala, José Francisco Santana Suriel y Rudy González. De los 15 miembros de dicha comisión, 6 no firmaron: Jiménez Caminero, Frías, Bisonó, Maldonado, Atala y Santana Suriel. El 7 de julio de 2015, la CDEE, mediante un comunicado, calificó la última aprobación de los diputados como el mayor aporte para superar los problemas que por décadas han afectado al sector eléctrico. Rubén Bichar además agradeció a los diputados y destacó la colaboración que desde el principio ha mantenido el Congreso con la CDEE. No queda duda que la empresa Odebrecht pagó sobornos en la República Dominicana para agenciarse 17 obras
y la aprobación de 22 préstamos en el Congreso Nacional. Y eso es parte de la confesión de la propia empresa que ha realizado. O sea, no cabe dudas que el modo de operación de la empresa era sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilegal de campaña. Aparte de decir que la base de registros del sistema Drausis y MyWeb del extinto sector de operaciones estructuradas lleva más de 3 años en manos del Ministerio Público de Brasil y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hoy Odebrecht dijo que es equivocado afirmar que hubo omisión por parte de la empresa o que todos los proyectos y montos mencionados en esos documentos tienen vinculación con actos de corrupción, señalando que en esos sistemas de comunicación hay registros de transacciones internas y entre privados. La constructora añadió que hay una parte relevante de información entregada por la empresa a la justicia en diversos países y que aún no es conocida en razón de la confidencialidad de los procesos. Por otra parte, queremos destacar que, al igual que hicimos con todos los señalados en esta investigación, al señor Ángel Rondón y a su abogado también se le solicitó por escrito una entrevista. No recibimos respuesta. Ortega. Para agilizar ese proceso y poder estar hoy frente a ustedes con resultados concretos, se requería la firma de un acuerdo de colaboración de nuestro país con Odebrecht. Sin ese acuerdo, todo habría sido más lento y más difícil y hoy no tendríamos ningún documento ni ningún proceso iniciado. Esas fueron las palabras del Procurador General el 29 de mayo de 2017. 2 meses después de que se firmara el acuerdo reformulado entre Odebrecht y la Procuraduría en marzo de ese año, República Dominicana se convertía en el segundo país en lograr un acuerdo de este tipo con la constructora, después del firmado con Estados Unidos, Brasil y Suiza. La empresa se comprometía en un plazo de 60 días a suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda la información útil que obtenga en relación a los mismos, que permita al Ministerio Público identificar los funcionarios públicos sobornados y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices. La Procuraduría firmó un acuerdo con la empresa Odebrecht, un acuerdo de impunidad, un acuerdo que inmediatamente sacó la posibilidad de que los ejecutivos de la empresa Odebrecht o su consorciado puedan ser parte del proceso. Por lo revelado en los documentos de Drausis, analizados durante 4 meses por el equipo de periodistas de 10 países de América Latina y Estados Unidos, el acuerdo no se ha cumplido o no todo lo enviado por la constructora está incluido en la acusación del Ministerio Público. Aparte del dinero que aparece asociado a la termoeléctrica Punta Catalina, con montos específicos, empresas beneficiarias y nombres en clave, información que no está en la acusación. En las hojas de cálculo de la empresa aparecen montos específicos para otras 7 obras de la constructora. En el este, la carretera de Miches, el BTE o Boulevard Turístico del Este, SPM o ampliación de la carretera de San Pedro de Macorís y la autopista del Coral. Y en el Cibao aparecen las obras de carreteras Cibao Sur y Ecovías de Santiago, además del acueducto Hermanas Mirabal. El proyecto que cuenta con más dinero, aparte de la planta termo, según lo registrado en Drausis, fue la obra de la carretera de Miches, con 10 pagos que ascendieron a $5.6 millones, repartidos entre el 30 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014. 9 de las 10 transacciones se hicieron a través de la Shan y una a través de Andina International Limited. Es aquí donde vemos nuevos nombres claves como Catador, Coringa, Madame y Tractor. La construcción de la carretera de Miches, inaugurada en marzo de 2016, se inició en febrero de 2015. El contrato original para la obra, Bávaro Miches Sabana de la Mar, era de $265.3 millones en julio de 2010, pero aumentó a más de 370 millones.
Para la carretera Cibao Sur, según los registros, se desembolsaron más de 3.5 millones de dólares, también entre el 30 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014, con 6 pagos canalizados por la SHAN y nuevamente uno utilizando la offshore andina. Para esta obra aparecen los sobrenombres Metódico y Alemão, que significa alemán, aparte de los ya mencionados. La carretera del Cibao Sur fue contratada el 25 de enero de 2012 por un monto de 371 millones de dólares. En la misma región, la obra Ecovías de Santiago aparece con 6 pagos, valorados en 2.4 millones de dólares, con las mismas 2 empresas, la SHAN y Andina, como beneficiarias, cada una con 3 transacciones. Sale a relucir por primera vez el nombre Cabecao, cabezón en español. El contrato de esta obra se rubricó en marzo de 2012 por 292.5 millones de dólares. El Boulevard Turístico del Este, BTE, contratado inicialmente en abril de 2012 por 90.9 millones de dólares, pero terminando con 20 millones por encima, recibió más de 2 millones de dólares entre el 30 de diciembre de 2013 y el 6 de agosto del año siguiente. Aparte de la SHAN y Andina, entran al escenario Gross-Ferner y Optimum Advisors como empresas beneficiarias con sus respectivos nombres en clave. Algunos beneficiados 2 veces, como el León Chácara, Chaplin, Casa 1 y el Alemán. También en el este, para la carretera San Pedro de Macorís, aparecen más de 1.3 millones de dólares en 8 pagos. Uno de estos hecho a través de Badger Land Title a Caballero en español. Esta carretera, parte de la circunvalación de la Romana, fue contratada por 82 millones, pero concluyó en 104.3 millones. La expectativa ahí está. Para el acueducto Hermanas Mirabal, cuyo costo inicial era de 50 millones de dólares, pero terminó costando 168.2 millones, aparecen 7 desembolsos asociados a la obra a través de Conanza, con fecha 17 de abril de 2014, según el sistema Drausis. Los codinomes asociados a esta obra son da poltrona, que se traducen del sillón, dediño o dedo meñique, seo barriga o señor barriga, queen o reina, y escogido o en español escogido. Al ser contactada por las revelaciones que afloran por esta filtración, Odebrecht dijo: todos los documentos y testimonios referentes a los acuerdos de lenidad y colaboración firmados en diversas jurisdicciones están bajo custodia del Ministerio Público Federal brasileño y el Departamento de Justicia estadounidense, quedando disponibles para aquellos países que celebraron los respectivos acuerdos y concluyeron el proceso de homologación, añadiendo que se trata de un procedimiento de la justicia amparado internacionalmente y que establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones, respetando la soberanía de cada nación y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados. Al regreso, ¿qué otras obras de Odebrecht en el país recibieron pagos específicos y qué nombres claves aparecen vinculados a esos proyectos? Continúa con el INCO. Las multimillonarias transacciones financieras de Odebrecht en dólares y euros, visibles en los estados de cuentas de empresas como Kleinfeld Services e Innovation Research Engineering and Development, creadas para pagar sobornos, según lo admitido por la constructora, por momentos parecen inconcebibles. Dichos estados son del Meo Bank, con sede en la isla caribeña de Antigua, adquirido por funcionarios de la constructora con el propósito de evadir los controles del sistema financiero internacional, permitiendo a otros miembros de la conspiración, incluyendo políticos de alto nivel de múltiples países, recibir pagos de sobornos, abrir cuentas y recibir transferencias sin el riesgo de llamar la atención,
según queda detallado en el acuerdo firmado en Estados Unidos. Los registros bancarios forman parte de los más de 13,000 documentos del sistema Drausis de la División de Operaciones Estructuradas, examinados por 19 medios de América Latina y Estados Unidos. Recordemos que el sistema Drausis, según el acuerdo de Estados Unidos, era utilizado como una comunicación completamente separada y fuera de los registros de la constructora, permitiendo así que sus miembros se comunicaran entre sí usando correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos. Para esto, admitió la empresa, utilizaban nombres en clave. Esos sobrenombres se ven en cientos de correos rastreados en la base de datos. Nombres como Gigolino, que corresponde a Olivio Rodríguez Jr., condenado en junio de 2017, y su hermano Marcelo, con el nombre en clave Gigiño, responsables de hacer pagos a funcionarios o políticos de distintos países. Es en uno de los correos recibidos por ambos de parte de Tumain, nombre clave de Ángela Palmeira, que encontramos 3 pagos ordenados el 11 de junio de 2012 para obras de República Dominicana. 2 de estos pagos son de $734,000 y $489,000 para la autopista del Coral, con los nombres claves Tractor y Baixo, y un tercer pago de $525,000 para la carretera Miches, con el sobrenombre de Curinga. Las empresas beneficiadas, Porto Alegre Management, Reading Trading Limited y Galax Trading. Nuevamente se trata de pagos y empresas que no se encuentran en la acusación de Odebrecht. Una búsqueda en Internet arrojó que Porto Alegre Management cuenta con Manuel Luis Alberto Genao Peralta como director y secretario, quien es al mismo tiempo director, gerente o representante del Grupo Estrella Holdings S.A., Acero Estrella S.R.L. e Ingeniería Estrella S.A., entre otras 42 empresas relacionadas, de las cuales también funge como director, tesorero o representante. Ingeniería Estrella S.A. fue consorciada de Odebrecht en los proyectos de Ecovías de Santiago, Corredor Duarte 1 y 2 y actualmente en la termoeléctrica Punta Catalina, pero no en la autopista del Coral, obra por la cual Porto Alegre Management recibió $734,000 según el correo electrónico encontrado en el sistema Drausis. Para Porto Alegre encontramos en otro correo un segundo pago de $1,060,000 con fecha del 4 de junio también de 2012. Aunque no menciona obra relacionada, curiosamente dice dividir en 2 pagos. La orden que le sigue en el mismo correo es para la Shan por $894,000, una de las cifras detalladas en la acusación del caso Odebrecht como parte del esquema de sobornos. La offshore, creada en Panamá en enero de 2011, 7 meses antes de recibir el primer desembolso, también aparecería con otros 3 pagos entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre del mismo año por $210,000, $950,000 y $52,000. Los mismos están consignados en estados de banco de la cuenta 244001 del Main Bank, perteneciente a Kleinfeld Services, que según una carta de la propia constructora, enviada a la Procuraduría General el 18 de mayo de 2018, era una de 5 empresas offshore en el esquema de sobornos, cuyo rol consistía en abrir, operar y manejar por intermedio de terceras personas, físicas o naturales, las cuentas desde las cuales se realizaban los pagos de la División de Operaciones Estructuradas. Otros 3 pagos están registrados en otras 3 cuentas de la constructora, también parte del esquema de la División Estructurada, Trident, Fast Tracker y Magna. Los montos, $650,000, $792,000 y $800,000, con fechas entre diciembre de 2011 y julio de 2012. Finalmente, en otro estado de banco de la cuenta 244006, también del Mail Bank, pero esta vez de la empresa Innovation Research Engineering and Development, otra de las que formaban parte del esquema de sobornos, aparecieron 10 desembolsos
también para Porto Alegre Management, realizados entre el 31 de octubre de 2011 y el 18 de julio de 2012, ascendiendo a $6.8 millones. El total de pagos a Porto Alegre, 10.3 millones. Como presidente ejecutivo del Grupo Estrella, Henao Peralta dijo por escrito a El Informe que a través de la Offshore Porto Alegre hemos recibido ingresos por contratos de obras en la que éramos parte del consorcio, como el proyecto Corredor Duarte y el Corredor Norte-Sur, que señaló es el mismo Corredor Duarte 2, además del Corredor Ecológico Pontezuela, parte de la obra Ecovía de Santiago. Añadió, también recibimos ingresos por obras en las que no éramos parte del consorcio, refiriéndose al pago destinado a la autopista del Coral, en las cuales teníamos contratos como subcontratistas o suplidores. Sobre el codenome Tractor, que aparece asociado al pago, dijo, no tenemos conocimiento de lo que es. Henao Peralta también señaló que los ingresos recibidos a través de Porto Alegre fueron transferidos a Estrella, cumpliendo con las obligaciones fiscales que le correspondían. Su respuesta no esclarece el por qué Odebrecht les pagaba de cuentas que fueron creadas, según la propia constructora, para pagar sobornos. Para Galax Trading, con el pago de $525,000 para la carretera de Miches, con el nombre clave Curinga, apareció la orden de pago, que dice está ubicada en la avenida Francisco Prats Ramírez, número 301, del sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. En esa dirección se encuentra Banca América, uno de los bancos dominicanos que recibió dinero transferido a las empresas de Ángel Rondón. Incluso la Shan también aparece con esa dirección en órdenes de pago. Para Galax hay decenas de transacciones en los estados de cuenta de Kleinfeld. En los mismos registros bancarios de Kleinfeld encontramos las transferencias a Newport Consulting, propiedad del abogado Conrado Pitaluga, acusado por el Ministerio Público de ser el testaferro del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Se trata de $2.3 millones en pagos que también aparecen en el expediente acusatorio. Más de 200 transacciones documentadas mediante órdenes de pago, estados de cuentas bancarias y mensajes electrónicos de Drausis, como parte del material enviado por Odebrecht a la Procuraduría y obtenido por El Informe, reflejan la complejidad de las transferencias bancarias de la división estructurada a cargo de los sobornos. Según lo admitido por la empresa en Estados Unidos, para el esquema de sobornos utilizaban compañías offshore para encubrir y disfrazar pagos indebidos efectuados o para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos extranjeros en varios países. Muchas de las transacciones, declararon ejecutivos, se distribuyeron a través de múltiples offshore y entidades bancarias en todo el mundo, a menudo transfiriendo los fondos ilícitos utilizando hasta 4 cuentas bancarias antes de llegar al destinatario final. 1, 2. Un patrón igual es precisamente lo que se ve en los comprobantes de transacciones enviados por Odebrecht como parte del acuerdo de marzo de 2017. 1. Austria. 2. Antigua. 3. República Dominicana. Cientos de órdenes de pago para la Shan y Conamsa, empresas de Ángel Rondón, además de los de Newport Consulting de Conrado Pitaluga, efectivamente muestran que las transacciones pasaban por 2, 3 y hasta 4 bancos antes de llegar a las cuentas de dichas empresas. Los mensajes de las órdenes con frecuencia dicen urgente o urgente, de alta prioridad o remesas pendientes. Más de 100 de estos documentos contienen información bloqueada con franjas negras, información que Odebrecht dijo a la Procuraduría en una carta no guarda relación con la República Dominicana. Sin embargo, al comparar lo eliminado en estos estados de cuentas con los mismos registros encontrados en los 13,000 documentos analizados mediante la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, queda claro que de no haberse censurado esta información,
hubiesen salido a relucir otros pagos a empresas vinculadas a República Dominicana. Por ejemplo, tomemos este caso de un pago a la Shan de $500,000 con fecha del 6 de octubre de 2011 de la cuenta 244001 del Mail Bank. En el mismo estado encontrado en la base de datos aparecen los dos pagos a Porto Alegre Management por $950,000 y $52,000. Entre los cientos de órdenes de pagos entregados a la Procuraduría por la constructora, detectamos 13 con nombres claves, algunos nuevos, otros que habíamos visto en las hojas de cálculo analizadas. Estos nombres no están incluidos en la acusación del Ministerio Público. Nombres como Plástica, Organizado, Baixo, Sapo, Alto, Bigode, que significa bigote, Careca, que se traduce en calvo, Tractor, Boticario y CP. Este último también salió a relucir en la hoja de cálculo de 2014, pero no con un monto para un proyecto, sino para el superintendente de Odebrecht de República Dominicana, denominado DSMC, Marcos Vasconcelos Cruz. En esa lista el nombre clave también es CP, con un pago de $450,000. En esta ocasión, en las órdenes de pago recibidas por la Procuraduría, el monto era de $33,000. Más de $4.4 millones en transferencias a la Shan, incluidas en la información enviada por Odebrecht a la Procuraduría, contaban con estos nombres en código. Dichos nombres no incluidos en el expediente pudieron haber sido el punto de lanza de interrogatorios o delaciones que debían realizar autoridades dominicanas en Brasil, algo similar a los interrogatorios hechos por fiscales de Perú, el país que más frutos ha dado con respecto a la investigación de la constructora en este hemisferio, acusando a 4 expresidentes de la República y a 3 expresidentes regionales, entre otros funcionarios. A esto se le suma que el Ministerio Público peruano ha hecho 82 solicitudes de información a los fiscales en Brasil, mientras que el nuestro ha hecho solo 3. No fueron ni le interesa ir a Brasil. Todos los esfuerzos de la Procuraduría General de la República, del procurador Jean Alain Rodríguez y de su jefe político, es de que no se investigue lo relacionado con Odebrecht en la República Dominicana. Y por eso sus acciones están cargadas de manipulaciones, de mentiras, de ocultamiento y de tratar de desviar la atención de lo que debe ser una verdadera investigación. El gran ganador de los nombres en clave es García Careca o García Calvo, con $10 millones en pagos vinculados a Punta Catalina, seguido de Comisao o Comisión con 7 millones, también por la termoeléctrica. Chacabana está vinculado con 4.7 millones, también para las plantas a carbón. En los próximos puestos compiten el Alemán con 4.3 millones, Boticario con 4.2 y Casa 1 con $4 millones. Al grupo Fechamet le desembolsaron 3.2 millones, a Tigres 2.7, Tractor 2.5, a Casa 2 2.2 y al León Árabe y León Chácara 1.9 y $1.2 millones respectivamente. Los demás fueron favorecidos con montos por debajo de los $500,000, algunos con sumas de $5, $6 y $10,000, como Da Poltrona, Dediño y Forca. Ante las revelaciones de esta investigación, la Procuraduría respondió mediante una carta diciendo: despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el consorcio de periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal. En tal sentido, los conminamos a depositar ante el Ministerio Público los documentos que sustenten estos alegatos. Algo muy similar nos solicitó el procurador en 2017, cuando realizamos la investigación al exdirector del Metro de Andino Peña, pidiéndonos que le facilitáramos los documentos de nuestra investigación, a la cual respondimos que no éramos fiscales y que nuestro trabajo estaba publicado íntegro
para que pudieran iniciar su propia investigación. Con respecto a las preguntas que le hiciéramos por escrito en esta ocasión, dijo que de conformidad con el Código Procesal Dominicano, el procedimiento preparatorio no es público a terceros y se acogió a las limitaciones y excepciones a la obligación de informar en la Ley de Libre Acceso que dice, cuando la entrega de dicha información puede comprometer la estrategia procesal preparada por la Administración en el trámite de una causa judicial. Lo que se pierde en corrupción impide que el Estado dominicano pueda invertir en políticas públicas que garantizan derechos. Políticas públicas que padecen por el gasto que se esfuma en contratos sobrevaluados por Odebrecht. Los desembolsos secretos de la División de Operaciones Estructuradas del año 2014 ayudaron a que la constructora ganara millones de dólares en contratos como el de Punta Catalina. Ese mismo año, 11 infantes murieron en un solo fin de semana en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, donde hubo una avería en el sistema integrado de oxígeno y los 2 ascensores estaban dañados, creando dificultades para movilizar tanques hasta las salas. El hospital tenía una deuda de más de 3 millones de pesos con los suplidores de oxígeno. Preguntas pendientes esta noche: ¿quiénes son los rostros detrás de los codinomes o nombres en clave? ¿Por qué el Ministerio Público no intentó preguntar a quiénes pertenecían los 10 que descubrimos en las transacciones enviadas por Odebrecht? ¿No los vieron o se hicieron los de la vista gorda? Ahora que ya sabemos que hay 34 apodos asociados a pagos específicos para diversas obras, incluyendo la termoeléctrica, ¿irán a Brasil a hacer las diligencias correspondientes? Los desembolsos que no son de Conamsa o Lasham, hechos a otras empresas offshore y revelados en esta investigación, ¿forman o no parte de los 92 millones de dólares que admitió la empresa haber pagado en sobornos en este país? Sin dudas, todas son interrogantes válidas que merecen respuestas urgentes. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos aquí en Noticias CC.